La nuera llamó mendiga a la abuela frente a toda la familia, y esa humillación le costó carísimo. Nadie imaginaba que una sola palabra podía cambiarlo todo. En medio de una mesa llena de invitados y lujo, una abuela humilde llegó con un plato de comida hecho con amor, pero su propia nuera la miró con desprecio y delante de todos la llamó mendiga. Lo que nadie en esa casa sabía es que esa mujer silenciosa guardaba un secreto capaz de destruir cada sonrisa en esa mesa. Si también crees que nadie merece ser humillado, deja me gusta en los comentarios para apoyar este mensaje. Y suscríbete al canal, porque las historias que vienen después de esta te van a sorprender aún más. El sol brillaba sobre la gran casa de campo, una mansión rodeada de árboles antiguos que había visto crecer a 3 generaciones de la familia Álvarez. Ese día, la luz entraba por los ventanales y bañaba la mesa principal, preparada con mantel de lino blanco, vajilla fina y copas de cristal que brillaban como pequeños diamantes. Era el cumpleaños de Diego, el nieto mayor de Carmen Álvarez. La casa estaba llena de invitados elegantes que hablaban de negocios, viajes y compras. El aroma de comida cara flotaba en el aire mezclado con perfumes costosos. Laura Castillo, esposa de Diego, caminaba entre los invitados con seguridad. Su vestido azul ceñido al cuerpo y su cabello rubio perfectamente peinado atraían todas las miradas. Sonreía, servía copas de vino importado y hacía comentarios sobre su reciente viaje a Europa. Es increíble cómo cambia una cuando conoce los restaurantes de París, decía mientras hacía un gesto con su mano llena de anillos. Ya no puedo comer cualquier cosa. Los invitados reían y asentían. Diego la miraba desde lejos, aflojándose discretamente la corbata. Se sentía orgulloso, pero también cansado. Mantener ese nivel de vida costaba más de lo que ganaba. El timbre sonó. Nadie se movió para abrir la puerta. La empleada que servía los platos se acercó, pero antes de que llegara, la puerta ya se abría lentamente. En el umbral apareció Carmen Álvarez, una mujer de 72 años, con el cabello gris recogido en un moño sencillo. Llevaba un vestido limpio pero gastado por el tiempo y los lavados. En sus manos, un recipiente de plástico con comida casera que desprendía un aroma cálido y familiar. El bullicio disminuyó cuando entró. Carmen caminó despacio, mirando con cariño a los presentes, buscando con la mirada a su nieto entre la multitud. «Diego, mi niño, feliz cumpleaños», dijo con voz suave y emocionada. Diego la vio desde el otro extremo de la sala. Por un segundo, sus ojos se iluminaron con el recuerdo de cuando ella lo cuidaba de pequeño, cuando le contaba historias antes de dormir, cuando lo defendía de las reglas estrictas de su padre. Dio un paso hacia ella, pero sintió una mano que lo detuvo por el brazo. «¿Quién la invitó?», susurró Laura en su oído. Su sonrisa había desaparecido. Carmen se acercaba a la mesa principal. Sus zapatos gastados contrastaban con el suelo de mármol. Sus manos, ásperas por décadas de trabajo, sostenían con cuidado el recipiente con la comida que había preparado desde la madrugada. Un guiso de pollo, la receta favorita de su nieto cuando era pequeño. La mirada de Laura recorrió a la anciana de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron en la ropa sencilla, en el cabello sin tinte, en las manos sin manicura. Frunció la nariz como quien percibe un olor desagradable. Carmen llegó hasta la mesa y colocó su recipiente junto a los platos caros y elaborados que ya estaban servidos. Sonrió con timidez, buscando la aprobación de los presentes. «Preparé tu plato favorito, mi niño, como cuando eras pequeño y vivías conmigo», dijo mirando a Diego. El silencio se hizo más profundo. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas. Diego dio otro paso hacia su abuela, pero Laura fue más rápida. Soltó una risa burlona que cortó el aire como un cuchillo. «Perdón, pero ¿por qué dejan entrar a esta mendiga a la mesa?». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Todas las conversaciones se detuvieron. Los invitados miraron hacia Laura, algunos con sorpresa, otros con una sonrisa cómplice. Carmen se quedó inmóvil. Sus ojos, que habían visto guerras, pérdidas y sacrificios, se llenaron de un dolor nuevo. Buscó en la mirada de su nieto algún signo de protección,
de defensa. Diego estaba paralizado. Miró a su esposa, luego a sus invitados ricos, después a su abuela. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero ningún sonido salió. Bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de quien lo había criado. Carmen entendió. No necesitaba palabras para comprender lo que estaba pasando. Con dignidad, con esa fortaleza silenciosa que solo tienen quienes han atravesado toda clase de tormentas, recogió su recipiente de comida. «Lo siento», murmuró. No quise interrumpir. Dejó el recipiente sobre la mesa otra vez, sin hacer escándalo, sin discutir, sin mostrar su dolor. Tomó su pequeño bolso desgastado y caminó hacia la puerta. Laura sonrió. Una victoria fácil, pensó. Había dejado claro su lugar en la jerarquía familiar. «Así está mejor», comentó en voz baja a una amiga. No encajaba con la decoración. Risas discretas la acompañaron mientras Carmen cruzaba el umbral de la puerta. La anciana no miró atrás ni una sola vez. Afuera, el sol seguía brillando. Carmen caminó despacio hacia la parada del autobús. Cada paso era firme, medido, como si contara las baldosas del camino. Un vecino antiguo, Miguel Herrera, la vio desde su jardín. Se acercó preocupado. «¿Todo bien, doña Carmen?» Ella sonrió con tristeza. «Sí, don Miguel, todo está como debe estar». El autobús la llevó de regreso a su pequeña casa en un barrio humilde. Al entrar, el silencio la recibió como un viejo amigo. Se sentó en su sillón gastado y miró las fotos en la pared. Su esposo fallecido, su hijo, su nieto de pequeño. Ya casi anochecía cuando Carmen tomó una decisión. Se levantó con determinación y fue hasta su dormitorio. Debajo de la cama sacó una caja de madera. La abrió con cuidado, como quien destapa un tesoro antiguo. Entre papeles y recuerdos, un sobre amarillo por los años. Lo tomó con manos temblorosas. Lo había guardado durante 4 décadas, desde que su esposo, antes de morir, le dijo: «Guarda esto, Carmen. Algún día puede ser importante». Nunca lo había abierto. Nunca había sido necesario. Hasta hoy. La noche caía sobre el pequeño barrio cuando Carmen abrió aquel sobre amarillento. El papel crujió entre sus dedos, como si despertara de un largo sueño. La lámpara de mesa proyectaba un círculo de luz cálida sobre sus manos mientras extraía los documentos. Sus ojos recorrieron las líneas mecanografiadas, los sellos oficiales, las firmas. Eran los papeles de propiedad de la gran casa de campo, aquella misma donde acababa de ser humillada. La propiedad a nombre de Carmen Álvarez de Gutiérrez. Los recuerdos llegaron como olas a la orilla. Carmen cerró los ojos y vio a su esposo, Eduardo, 40 años atrás. Ambos jóvenes, llenos de sueños. «Este terreno será nuestro hogar, Carmen», había dicho Eduardo mientras clavaba la primera estaca para marcar los límites. «Construiremos algo que dure generaciones». Trabajaron duro. Cada ladrillo de esa casa tenía el sudor de Eduardo. Cada cortina, el esfuerzo de Carmen. Mientras su hijo crecía, ellos construían, ahorraban, sacrificaban. El abogado les había recomendado poner la propiedad a nombre de Carmen. «Por seguridad», dijo. Eduardo estaba de acuerdo. «Si algo me pasa, todo quedará protegido». Cuando Eduardo murió, Carmen permitió que su hijo y su familia vivieran en la casa grande. Ella se mudó a la pequeña vivienda en el barrio humilde. «Son jóvenes, necesitan espacio», se dijo a sí misma. Los años pasaron. Su hijo también falleció. Y luego llegó Laura, con sus aires de grandeza y su desprecio apenas disimulado. Carmen dejó los papeles sobre la mesa y se llevó las manos al rostro. ¿Cuántas veces había tragado insultos? ¿Cuántas miradas de desprecio había soportado por amor a su nieto? Mendiga. La palabra resonaba en su cabeza. Ella, que había trabajado toda su vida. Ella, que había criado a su nieto cuando la madre lo abandonó. Ella, que era la verdadera dueña de esa mansión. Se levantó y caminó hasta la cocina. Preparó un té de hierbas mientras las ideas se ordenaban en su mente. No era una mujer de venganzas. Nunca lo había sido. Pero hoy algo se había roto dentro de ella. Algo que ya no podía arreglarse con silencio y sacrificio. El teléfono viejo que tenía en la sala sonó, interrumpiendo sus pensamientos.
Era Diego. «Abuela, Charles, lo siento por lo que pasó hoy», dijo con voz insegura. Carmen guardó silencio unos segundos. «No te preocupes, mi niño, las cosas pasan por algo. Laura no quiso, ella a veces habla sin pensar y...» «Entiendo», interrumpió Carmen con voz tranquila. «Necesito que hagas algo por mí. Reúne a toda la familia en la casa grande el próximo sábado. Tengo un asunto importante que resolver». «¿Qué asunto, abuela?», preguntó Diego, sorprendido por el tono inusualmente firme de su abuela. «El sábado lo sabrán. Solo asegúrate de que todos estén presentes». Carmen colgó antes de que Diego pudiera preguntar más. Volvió a mirar los documentos sobre la mesa. Eran más que papeles. Eran la prueba de una vida de trabajo, de sacrificio, de amor mal correspondido. Tomó el teléfono nuevamente y marcó un número que había guardado por años. Después de 3 tonos, una voz masculina respondió. «Licenciado Mendoza. Habla Carmen Álvarez. Necesito su ayuda con una propiedad». Al día siguiente, Carmen caminó hasta la casa de su vecino, Miguel Herrera. El hombre estaba podando las plantas de su jardín cuando la vio acercarse. «Doña Carmen, qué alegría verla», saludó quitándose el sombrero. «Don Miguel, tengo una propuesta que hacerle», dijo Carmen directamente. «Durante años usted ha querido comprar la casa grande de mi familia. Siempre le dije que no estaba en venta». Miguel asintió, sorprendido por la mención del tema. «Hoy vengo a decirle que he cambiado de opinión». Los ojos de Miguel se abrieron con asombro. «¿Está segura, doña Carmen? Usted siempre dijo que era el patrimonio de su familia». «Estoy muy segura», respondió Carmen con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Los patrimonios, don Miguel, no son solo de ladrillos y cemento». Mientras tanto, en la mansión, Laura hablaba por teléfono con una amiga. Imagínate, se presentó vestida como una pordiosera en la fiesta. Diego no tuvo el valor de decirle que no era bienvenida. Tuve que poner orden yo. Como siempre, soltó una risita mientras se admiraba en el espejo. Seguramente ahora entenderá su lugar. Debe estar arrepentida de haber hecho el ridículo. Lo que Laura no podía imaginar era que, en ese preciso momento, Carmen Álvarez firmaba los documentos que cambiarían para siempre el destino de todos. El papel crujió bajo su pluma mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, era de liberación. La noticia de la reunión familiar se esparció rápidamente. Laura estaba en su salón de belleza favorito, recostada mientras le aplicaban una mascarilla facial de oro. A su lado, 2 amigas escuchaban sus quejas con fingido interés. ¿Pueden creerlo? Después del numerito que montó en el cumpleaños de Diego, ahora quiere una reunión familiar, dijo Laura mientras la esteticista le aplicaba crema en el rostro. Seguro quiere disculparse. Ya era hora de que entendiera su lugar. Sus amigas asintieron, intercambiando miradas cómplices. Laura continuó hablando con la seguridad de quien nunca ha enfrentado consecuencias por sus palabras. Le hice un favor, en realidad. Su voz resonaba con falsa compasión. Alguien tenía que mostrarle que no puede aparecer vestida como sirvienta en eventos importantes. Imaginen el ridículo que pasó Diego cuando sus socios la vieron. La mascarilla dorada brillaba sobre su rostro mientras gesticulaba con sus manos llenas de anillos. Para Laura, el mundo era simple. Existían personas como ella, nacidas para brillar, y personas como Carmen destinadas a las sombras. ¿Y Diego qué dice?, preguntó una de sus amigas. Laura soltó un suspiro de fastidio. Ha estado callado y distante. Ya se le pasará. Siempre se le pasa. Lo que Laura no mencionó fue que Diego apenas había dormido desde el incidente, que lo había encontrado varias veces mirando fotos antiguas de su infancia con su abuela, que la noche anterior, mientras ella dormía, él había llamado a Carmen para disculparse nuevamente. En su oficina, Diego revisaba documentos sin poder concentrarse. La imagen de su abuela saliendo humillada de la fiesta volvía una y otra vez a su mente. Recordó cuando tenía 8 años y su madre los abandonó. Fue Carmen quien lo recogió del colegio aquel día. Carmen quien le explicó con palabras simples que su madre no volvería. Carmen quien lo abrazó mientras lloraba. «¿Señor Álvarez? ¿Está bien?» La voz de su asistente lo trajo de vuelta al presente. Sí, solo estoy cansado.
respondió frotándose los ojos. El sábado llegó más rápido de lo que esperaban. Laura pasó toda la mañana eligiendo su atuendo, decidida a mostrar superioridad incluso en esta situación. Se decidió por un vestido rojo ceñido y joyas ostentosas. ¿No crees que es demasiado para una simple reunión familiar?, preguntó Diego, mientras se ponía una camisa sencilla. Laura lo miró con desdén. Nunca es demasiado. Además, tu abuela necesita entender con quién está tratando. El viaje hasta la mansión fue silencioso. Diego conducía perdido en sus pensamientos, mientras Laura revisaba su maquillaje en el espejo del auto. «Espero que esto no tome mucho tiempo», dijo Laura rompiendo el silencio. «Tengo reservaciones para almorzar con las chicas del club». Diego apretó el volante con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un impulso de contradecir a su esposa, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta, como siempre. Al llegar a la mansión, notaron algo extraño. El coche del abogado familiar estaba estacionado afuera, y junto a él, un vehículo desconocido, una camioneta negra de aspecto costoso. «¿Qué hace el abogado aquí?», preguntó Laura con el ceño fruncido. «¿Y de quién es esa camioneta?». Diego no respondió. Un presentimiento incómodo se instaló en su estómago mientras abría la puerta principal. La sala estaba en silencio. Carmen ya estaba allí, sentada en el sillón principal. Vestía con sencillez, pero había algo diferente en ella. Una calma, una seguridad que nunca antes habían visto. A su lado, el abogado Mendoza organizaba unos papeles sobre la mesa, y junto a ellos, un hombre de unos 50 años que Diego reconoció como Miguel Herrera, el vecino que siempre saludaba a su abuela con respeto. «¿Qué significa esto?», preguntó Laura, olvidando incluso saludar. «¿Por qué hay extraños en nuestra casa?». Carmen sonrió levemente. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Gracias por venir», dijo con voz tranquila. «Por favor, tomen asiento. Tenemos un asunto importante que discutir». Laura se acercó a Carmen con una sonrisa condescendiente. Sus tacones resonaban en el piso de mármol como pequeños martillos. «Carmen, si querías disculparte, no era necesario traer público», dijo con falsa dulzura. «Entiendo que estés apenada por tu comportamiento en la fiesta». Carmen no respondió. Simplemente miró al abogado y asintió levemente. El hombre carraspeó y se puso de pie. «Buenos días, soy el licenciado Mendoza, representante legal de la señora Carmen Álvarez». Laura soltó una risita incrédula. «¿Representante legal? ¿Para qué necesita un abogado?». Miró a Diego buscando complicidad, pero él miraba fijamente a su abuela, con una mezcla de confusión y temor. Carmen habló entonces. Su voz era suave pero firme, como la de alguien que ha tomado una decisión irrevocable. «Los he convocado para informarles sobre un asunto que ha estado pendiente por demasiado tiempo». Y así, con esas simples palabras, el suelo bajo los pies de Laura comenzó a temblar sin que ella lo supiera aún. La tensión en la sala crecía como una tormenta silenciosa. Laura seguía de pie, negándose a sentarse, como si hacerlo significara ceder algún tipo de poder. Diego, en cambio, se dejó caer en el sofá. Su rostro pálido revelaba que algo dentro de él presentía lo que estaba por venir. «¿De qué asunto hablas?», preguntó por fin, mirando a su abuela directamente. Carmen respiró profundo. Sus manos, marcadas por años de trabajo, descansaban tranquilas sobre su regazo. No había nerviosismo en ella, solo una serena determinación. «Durante años he permitido que vivan en esta casa», comenzó Carmen. «La misma casa que tu abuelo Eduardo y yo construimos con nuestro esfuerzo». Laura interrumpió con una risa burlona. «Por favor, todos sabemos que esta propiedad pertenece a la familia de Diego. Su padre la heredó y ahora es nuestra». El licenciado Mendoza carraspeó nuevamente. Con movimientos precisos, extrajo varios documentos de su maletín y los colocó sobre la mesa. «Eso es incorrecto, señora», dijo con tono profesional. «La propiedad siempre ha estado registrada a nombre de doña Carmen Álvarez». Un silencio denso invadió la habitación. Laura miró los papeles como si fueran serpientes venenosas. Diego se inclinó hacia adelante, tomando uno de los documentos con manos temblorosas. «No puede ser»,
murmuró mientras leía. Papá siempre dijo que él era el dueño. Carmen habló con voz clara. Tu padre vivió aquí porque yo se lo permití, hijo. Cuando tu abuelo murió, decidí que ustedes necesitaban un hogar amplio. Nunca vi necesario hablar de papeles y propiedades. Éramos familia. La palabra éramos flotó en el aire como un presagio oscuro. Laura se acercó a la mesa y arrebató los documentos de las manos de Diego. Sus ojos recorrían frenéticamente las líneas, buscando algún error, alguna falsificación. No encontró nada. Esto no tiene sentido, dijo con voz temblorosa. ¿Por qué aparece con esto ahora? ¿Después de tantos años? Carmen la miró directamente, sin parpadear, porque nunca antes me habían llamado mendiga en mi propia casa. Las palabras cayeron como un látigo. Diego cerró los ojos, sintiendo cada sílaba como un golpe directo a su conciencia. Laura se tensó, pero rápidamente recuperó su postura defensiva. ¿Y qué piensa hacer? ¿Echarnos?, preguntó con desafío, aunque un ligero temblor en su voz traicionaba su aparente seguridad. El abogado intervino nuevamente, su voz profesional contrastando con la carga emocional del momento. La señora Álvarez, en pleno uso de sus facultades y derechos como propietaria, ha tomado una decisión sobre esta propiedad. Laura miró a Carmen con desprecio. ¿De verdad cree que alguien va a creer que esta casa es suya? Si apenas parece una... Se detuvo antes de repetir el insulto, pero el daño ya estaba hecho. Carmen no reaccionó. Sus ojos, cansados pero firmes, se dirigieron hacia Miguel Herrera, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, observando la escena. «Don Miguel, por favor», dijo Carmen con un gesto elegante de su mano. El hombre se puso de pie. Su presencia, aunque sencilla, imponía un respeto natural. Vestía una camisa limpia y pantalones bien planchados. Su rostro mostraba la dignidad de quien ha trabajado honestamente toda su vida. «Buenos días», dijo con voz calmada. «Mi nombre es Miguel Herrera. Soy el nuevo propietario de esta casa». El rostro de Laura perdió todo color. Diego se puso de pie de un salto. «¿Qué? ¿Vendiste la casa?», preguntó con la voz quebrada. Carmen asintió. «La venta se completó hace 3 días. Todos los papeles están en orden». El abogado confirmó las palabras de Carmen, mostrando los documentos de compraventa debidamente firmados y sellados. «Esto no puede ser legal», balbuceó Laura, buscando desesperadamente una salida. «Debió consultarnos primero». «La propiedad estaba a nombre exclusivo de doña Carmen», explicó el abogado con paciencia. «No necesitaba el consentimiento de nadie para venderla». Miguel Herrera tomó la palabra nuevamente. Su tono era respetuoso, pero firme. «He admirado esta propiedad durante años. Le he ofrecido comprarla a doña Carmen en múltiples ocasiones, pero ella siempre se negó. Decía que era el hogar de su familia». Laura se dejó caer en una silla. Sus piernas ya no la sostenían. Diego miraba a su abuela con una mezcla de incredulidad y dolor. «Abuela, ¿por qué?», fue lo único que pudo decir. Carmen mantuvo su compostura, pero en sus ojos brillaba el dolor acumulado de años. «Durante décadas, permití que vivieran aquí porque los amaba, porque creí que la familia era lo más importante. Incluso cuando me mudé a mi casa pequeña para darles espacio, incluso cuando acepté las miradas de desprecio, incluso cuando tragué insultos, seguí creyendo que valía la pena por ti, mi niño». Su voz se suavizó al dirigirse a Diego, pero recobró firmeza al continuar. «Pero hay un límite para todo. Hay un momento en que el respeto debe prevalecer sobre cualquier lazo de sangre». El abogado se aclaró la garganta y añadió: «De acuerdo con los términos del contrato, ustedes tienen 30 días para desocupar la propiedad». Laura se levantó de un salto, su rostro contraído en una mueca de furia y pánico. «No puede hacernos esto. No tiene derecho». Carmen la miró sin inmutarse. «Tengo todo el derecho. Los papeles lo prueban». Laura, desesperada, buscó un último recurso para atacar. «¿Y ahora qué? ¿Se cree rica?», espetó con veneno en cada palabra. Carmen miró a su nuera con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Sus ojos, cansados pero serenos, reflejaban una sabiduría que Laura jamás comprendería. Carmen mantuvo su mirada firme ante la pregunta envenenada de Laura.
No había odio en sus ojos, solo la tranquila certeza de quien finalmente ha tomado las riendas de su vida. No, solo dejé de aceptar que me trataran como una mendiga en mi propia casa. Esas palabras cayeron como una sentencia final. Diego se dejó caer nuevamente en el sofá, su mundo desmoronándose ante sus ojos. La mansión donde había crecido, donde planeaba criar a sus futuros hijos, ya no les pertenecía. Todo por un momento de cobardía, por no haber defendido a quien siempre lo había protegido. Debe haber alguna manera de revertir esto, dijo con voz ahogada. Podemos pagarte lo que sea que él te haya dado, abuela, incluso más. Miguel Herrera negó suavemente con la cabeza. La venta es definitiva, joven. Los documentos ya están registrados a mi nombre. Laura, quien hasta ese momento parecía paralizada por el shock, estalló en una risa histérica. Esto es absurdo. ¿Cómo pudiste vendernos así? Somos tu familia. Carmen la miró con serenidad. La familia se construye con respeto, no con insultos. El abogado intervino, su voz profesional cortando la tensión del ambiente. Según los términos acordados, tienen exactamente 30 días para desalojar la propiedad. Todos sus bienes personales pueden ser retirados, naturalmente. Pero el inmueble y todo lo que está fijado a él, incluidos los muebles empotrados, lámparas de techo y sistemas instalados, pertenece ahora al señor Herrera. Diego miró a su alrededor, como si viera la casa por primera vez. Los recuerdos fluían. Su padre enseñándole a montar bicicleta en el jardín, su abuela cocinando en esa misma cocina, los cumpleaños, las navidades, toda una vida contenida en esas paredes que ahora debían abandonar. ¿Dónde se supone que viviremos?, preguntó en un susurro. Laura lo miró con desprecio. Por Dios, Diego, ¿eso es lo que te preocupa? Podemos comprar otra casa, una mejor que esta. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Laura sabía que mentía. Su estilo de vida lujoso dependía en gran parte de no pagar hipoteca ni alquiler. Los ingresos de Diego apenas cubrían sus gastos en ropa, salones de belleza y sus tarjetas de crédito constantemente al límite. Miguel se acercó a Carmen y le entregó un sobre grueso. Como acordamos, doña Carmen, el pago completo por la propiedad. Laura miró el sobre con ojos calculadores. Su mente ya trabajaba, pensando en cómo podría convencer a Carmen de compartir ese dinero con ellos. Supongo que ahora todos ganamos, dijo con una sonrisa forzada. Usted tiene su dinero y nosotros podemos buscar un lugar más moderno. Al fin y al cabo, esta casa ya estaba pasada de moda. Carmen guardó el sobre en su bolso sin molestarse en contar el dinero. La confianza entre ella y Miguel iba más allá de los papeles firmados. No se trata de ganar o perder, Laura, respondió con calma. Se trata de consecuencias. Diego finalmente encontró valor para hablar. Abuela, entiendo que estés dolida. Lo que pasó en mi cumpleaños, lo que Laura dijo, fue imperdonable. Pero vender la casa donde crecí, donde papá vivió, ¿no es un castigo demasiado severo? Carmen miró a su nieto con una mezcla de cariño y firmeza. No es un castigo, mi niño. Es una lección. A veces necesitamos perder algo para valorar lo que teníamos. Laura, recuperando parte de su arrogancia habitual, cruzó los brazos. Muy bien, nos vamos en 30 días, pero no esperes que volvamos a dirigirte la palabra después de esto. Carmen asintió suavemente. Lo entiendo, y lo acepto. Antes de que Laura pudiera responder, Miguel se acercó a ella y Diego. Si me permiten, dijo con educación, me gustaría acordar un horario para que puedan retirar sus pertenencias de manera ordenada. No quiero causarles más incomodidades de las necesarias. La amabilidad de Miguel solo hacía que la situación fuera más humillante para Laura. Este hombre, a quien había ignorado durante años cuando se cruzaban en el jardín, ahora era el dueño de su hogar. ¿Y usted quién se cree que es?, espetó Laura. ¿Cree que puede comprar clase junto con esta casa? Miguel no se inmutó. No pretendo comprar clase, señora, solo una propiedad que siempre admiré, perteneciente a una mujer que siempre respeté. Carmen se levantó lentamente. La reunión había terminado. Tomó su bolso gastado, el mismo con el que había salido humillada días atrás.
El ciclo se completa, dijo casi para sí misma. Entré con dignidad y salgo con dignidad. Mientras caminaba hacia la puerta, volteó una última vez. Diego, cuando estés listo para hablar, sabes dónde encontrarme. Mi puerta siempre estará abierta para ti. Y así, con esas palabras, Carmen Álvarez salió por última vez de la casa que había construido con su esposo. Esta vez, no llevaba humillación en sus hombros, sino el peso ligero de la libertad recién encontrada. El sol de la tarde iluminaba las calles del barrio cuando Carmen regresó a su pequeña casa. Se detuvo un momento en el portal, observando las macetas con geranios que ella misma había plantado. Por primera vez en años, sintió una extraña ligereza en su corazón. No era felicidad, exactamente. Era algo más profundo. Paz. Dentro de su hogar modesto, todo estaba en orden. La mesa de madera con el mantel bordado, las fotografías en la pared, el reloj antiguo que marcaba el tiempo con su tic-tac constante. Se sentó en su sillón favorito y cerró los ojos. No se arrepentía de su decisión, solo lamentaba que las circunstancias la hubieran obligado a tomarla. Mientras tanto, en la mansión, el caos se había desatado. Laura recorría las habitaciones como una fiera enjaulada, sacando vestidos de los armarios, revisando el valor de cada objeto. «No podemos llevarnos todo esto en 30 días», gritaba mientras arrojaba zapatos en una maleta abierta. «Necesitamos más tiempo». Diego la observaba en silencio. No reconocía a la mujer con la que se había casado. O quizás, pensó con amargura, nunca la había visto realmente. «Tendremos que alquilar un apartamento», dijo finalmente. «No podemos comprar nada de inmediato». Laura se detuvo en seco. «¿Alquilar? ¿Estás loco? No voy a vivir como una...» Se detuvo antes de completar la frase, pero Diego la escuchó igualmente. «¿Como una qué, Laura? Como una mendiga». La palabra quedó flotando entre ellos, pesada y acusadora. Laura desvió la mirada. «¿Sabes a qué me refiero? No estamos acostumbrados a vivir en cualquier sitio». Diego se acercó a la ventana. Desde allí podía ver el jardín donde había jugado de niño, los árboles que su abuela y su abuelo habían plantado décadas atrás. «Saya, no importa a qué estemos acostumbrados», respondió con voz cansada. «Tenemos que irnos». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Cajas, maletas, llamadas frenéticas a agencias inmobiliarias. Laura descubrió para su horror que los apartamentos en zonas elegantes estaban fuera de su presupuesto. Diego tuvo que admitir que sus finanzas no eran tan sólidas como había pretendido durante años. Finalmente encontraron un apartamento en un barrio trabajador. 2 habitaciones, un baño, cocina pequeña. Estaba limpio y en buen estado, pero para Laura representaba una caída en el abismo social. «No puedo creer que vayamos a vivir aquí», murmuró mientras visitaban el lugar. «¿Qué dirán mis amigas?» Diego, por primera vez, respondió con dureza. «Dirán lo mismo que tú dijiste de mi abuela, que somos mendigos». El día de la mudanza llegó más pronto de lo esperado. Un camión pequeño bastó para trasladar lo que pudieron llevarse. Muchos de los muebles de la mansión no cabían en el apartamento y tuvieron que venderlos a precio de saldo. Miguel Herrera, fiel a su palabra, se mostró respetuoso durante todo el proceso. No apresuró a la pareja ni hizo comentarios sobre sus pertenencias. Simplemente esperó pacientemente a que terminaran de desalojar. El último día, cuando Diego cerró la puerta de la mansión, sintió que dejaba atrás no solo un hogar, sino toda una vida construida sobre apariencias. «Es curioso», dijo mientras entregaba las llaves a Miguel. «Viví aquí toda mi vida y nunca supe que no era nuestra». Miguel recibió las llaves con un gesto solemne. Su abuela es una gran mujer. Nunca quiso humillar a nadie, ni siquiera cuando tenía el poder para hacerlo. Diego asintió, la vergüenza ardiendo en sus mejillas. «Cuide bien de esta casa, don Miguel. Tiene muchos recuerdos». «Lo haré», prometió el hombre. «Y si algún día quiere visitarla, las puertas estarán abiertas para usted». Esa misma tarde, Carmen recibió una visita inesperada. Miguel llegó con un ramo de flores sencillas y una expresión serena. «Ya está hecho, doña Carmen. Se han ido esta mañana». Carmen asintió recibiendo las flores con una sonrisa agradecida.
Gracias, don Miguel, no solo por comprar la casa, sino por hacerlo con tanta dignidad. El hombre se sentó frente a ella, aceptando la taza de café que Carmen le ofrecía. ¿Sabe? Durante años la vi trabajar en ese jardín, criar a su familia, sacrificarse por todos. Nunca entendí por qué permitía que la trataran así, teniendo el poder que tenía. Carmen miró por la ventana. El atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa. El poder no siempre está en lo que posees, sino en lo que estás dispuesto a sacrificar, respondió. Durante años, sacrifiqué mi dignidad por amor. Creí que era lo correcto. Miguel asintió, comprendiendo. ¿Y ahora? ¿Qué hará con el dinero de la venta? Los ojos de Carmen brillaron con una chispa nueva, algo que Miguel nunca había visto en ella. Voy a vivir, don Miguel. Por primera vez en décadas, voy a vivir para mí. Esa noche, sola en su casa, Carmen sacó un mapa viejo que guardaba en un cajón. Lo extendió sobre la mesa y observó las marcas que había hecho su esposo Eduardo décadas atrás. Lugares que visitaremos algún día, le había dicho él, señalando ciudades lejanas, playas cristalinas, montañas majestuosas. Eduardo nunca pudo cumplir ese sueño. La vida, con sus obligaciones y sacrificios, se lo impidió. Pero ahora, Carmen tenía la oportunidad de hacerlo por ambos. Tomó un lápiz y trazó una ruta. Barcelona, Madrid, Valencia, las playas del sur. Lugares que siempre había soñado conocer. Al otro lado de la ciudad, en el pequeño apartamento, Diego observaba las cajas apiladas en el estrecho pasillo. Laura se había encerrado en el dormitorio tras una discusión sobre cómo organizar el poco espacio disponible. Se acercó a la ventana. Desde allí podía ver un parque modesto, donde varios niños jugaban bajo la vigilancia de sus padres. Una señora vendía dulces caseros en un puesto improvisado. Un grupo de hombres jugaba dominó en una mesa de concreto. Por primera vez, Diego vio algo que nunca había notado en el barrio elegante donde vivía antes. Comunidad, personas reales, compartiendo momentos simples pero auténticos, y entonces lo entendió. Comprendió por qué su abuela, a pesar de ser dueña de una mansión, había elegido vivir en un lugar humilde pero lleno de vida verdadera. Sacó su teléfono y miró el número de Carmen. Su dedo se posó sobre la tecla de llamada, pero no se atrevió a presionarla. Aún no. El peso de su cobardía era demasiado grande. Algún día, murmuró para sí mismo, encontraré el valor para pedirle perdón. No por perder la casa, sino por perder mi dignidad cuando más me necesitaba. Guardó el teléfono y comenzó a desempacar sus pertenencias. Una nueva vida comenzaba para todos. Una vida donde las apariencias ya no podrían ocultar la verdad sobre quiénes eran realmente. El apartamento en el barrio humilde se convirtió en un campo de batalla durante las primeras semanas. Laura se negaba a adaptarse. Cada mañana despertaba esperando que todo fuera una pesadilla, que al abrir los ojos estaría de nuevo en la mansión con sus ventanales amplios y su jardín impecable. La realidad era bien distinta. Las paredes del dormitorio eran tan estrechas que apenas cabía su armario reducido. Los vecinos escuchaban sus discusiones, y lo peor, ella los escuchaba a ellos. No puedo vivir así, gritaba mientras golpeaba la pared que conectaba con el apartamento vecino. La señora de al lado tiene la televisión demasiado alta. Diego, sentado en el pequeño sofá que habían logrado traer, la observaba con una mezcla de lástima y cansancio. Tendrás que acostumbrarte. No podemos pagar nada mejor por ahora. Laura lo miró con desprecio. ¿Acostumbrarme? ¿A vivir como ella? No necesitaba pronunciar el nombre de Carmen. Ambos sabían a quién se refería. Ella nunca se quejó de su casa pequeña, respondió Diego en voz baja. Y ahora entiendo por qué. El primer golpe real a la arrogancia de Laura llegó una semana después. Sus amigas del club, aquellas que aplaudían sus comentarios crueles y reían de sus bromas sobre gente inferior, cancelaron el almuerzo que habían planeado. Lo siento, Laura, dijo una de ellas por teléfono. Surgió un compromiso inesperado. Pero Laura sabía la verdad. La noticia de su caída social se había esparcido como pólvora. Ya no tenía la mansión para sus fiestas elegantes.
Ya no podía ofrecer tardes junto a la piscina exclusiva. Ya no era útil para el círculo social que tanto había valorado. Una tarde, mientras caminaba de regreso del supermercado, el auto había sido vendido para pagar deudas, Laura pasó frente a una peluquería modesta. A través de la ventana, vio a mujeres comunes, trabajadoras, riendo mientras se arreglaban el cabello. No usaban productos caros ni tenían estilistas famosos. Solo compartían historias, consejos, momentos genuinos. Se detuvo un instante, observando algo que nunca había valorado: la autenticidad. Por un segundo fugaz, sintió una punzada de envidia, no por sus ropas o joyas, sino por la libertad con que reían. Diego, por su parte, comenzaba a experimentar una transformación diferente. Cada mañana salía temprano al trabajo y regresaba tarde. Pero ya no era solo para evitar a Laura. Había descubierto algo en el barrio: comunidad verdadera. La señora Martínez, una mujer de 65 años que vendía empanadas caseras en la esquina, comenzó a guardarle una cada mañana. «Para que no salga sin desayunar, joven», le decía con una sonrisa sincera. Don Ramiro, el zapatero del barrio, le arregló sus zapatos de trabajo cuando notó que estaban gastados. «Los buenos zapatos hacen al buen hombre», comentó mientras trabajaba en el cuero con manos expertas. Poco a poco, Diego descubrió lo que su abuela había sabido toda la vida. La verdadera riqueza estaba en las relaciones humanas genuinas, no en los objetos o las apariencias. Una noche, mientras cenaban en silencio, alguien llamó a la puerta. Era doña Esperanza, la vecina de al lado, la misma cuya televisión molestaba tanto a Laura. «Les traje un poco de la sopa que hice hoy», dijo extendiendo una olla pequeña. «Mi marido y yo no podemos terminarla, y pensé que ustedes tal vez...» Laura estuvo a punto de rechazarla con un comentario cortante, pero el aroma cálido de la sopa llegó hasta ella. No había comido una comida casera en semanas. Los restaurantes caros quedaban fuera de su presupuesto y ella nunca había aprendido a cocinar. «Gracias», dijo Diego, aceptando la olla con una sonrisa. «Es muy amable de su parte». Cuando la vecina se marchó, Laura observó la sopa humeante servida en sus platos. Era simple: verduras, fideos, carne, pero el sabor le recordó algo que había olvidado. La comida preparada con cariño tenía un gusto diferente. Mientras comían en silencio, Laura recordó el recipiente de comida casera que Carmen había llevado a la fiesta, el plato favorito de Diego, el plato que ella había despreciado. «Se parece», murmuró Laura sin pensar. «¿Qué cosa?», preguntó Diego. «Nada», respondió rápidamente, pero ambos sabían a qué se refería. El golpe final a la arrogancia de Laura llegó un domingo por la mañana. Mientras tendía ropa en el pequeño balcón, una tarea que jamás habría imaginado hacer, vio a una mujer elegante caminando por la calle. Llevaba un sombrero de ala ancha, un vestido sencillo pero evidentemente de buena calidad, y una maleta pequeña. Laura entrecerró los ojos. Había algo familiar en esa silueta. «No puede ser», murmuró. Era Carmen, pero una Carmen diferente. Caminaba erguida, con la dignidad de siempre, pero ahora acompañada de una confianza nueva. Un taxi se detuvo frente a ella. El conductor salió, cargó su maleta y le abrió la puerta con respeto. «¿A dónde va?», preguntó Diego, que también la había visto desde la ventana. Laura no respondió. Sus ojos seguían fijos en la figura de Carmen, que ahora se alejaba en el taxi. Por primera vez, sintió algo que nunca había experimentado hacia su suegra: curiosidad genuina. Esa noche, Diego finalmente encontró el valor. Tomó el teléfono y marcó el número de su abuela. Después de varios tonos, la llamada fue a buzón de voz. «Abuela», dijo con voz temblorosa, «soy yo, Diego, yo. Necesito hablar contigo. Por favor, llámame cuando puedas». Colgó sintiendo un nudo en la garganta. Lo que no sabía era que, en ese momento, Carmen Álvarez estaba a miles de kilómetros, mirando el amanecer desde una playa mediterránea, viviendo por primera vez sin el peso de las expectativas ajenas. El mar brillaba como un manto de diamantes bajo el sol de Valencia. Carmen Álvarez, sentada en la terraza de un pequeño café frente a la playa, observaba las olas con una sonrisa serena.
2 semanas habían pasado desde que tomó el avión que la llevaría a cumplir los sueños postergados durante décadas. A sus 72 años, descubría un mundo nuevo. No solo los lugares físicos, las calles empedradas de Barcelona, los museos de Madrid, ahora las playas de Valencia, sino un universo interno que había permanecido dormido, la libertad de vivir para sí misma. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Miguel Herrera, con fotos de la mansión. Había plantado nuevas flores en el jardín, respetando el diseño original que Carmen había creado años atrás. Las rosas blancas florecieron, decía el mensaje, tal como usted predijo. Carmen sonrió. Miguel había resultado ser más que un comprador. Era un custodio de sus recuerdos, un administrador respetuoso del patrimonio que ella y Eduardo habían construido con tanto esfuerzo. Revisó el resto de sus mensajes. Había varios de Diego, cada uno más urgente que el anterior. No los había respondido aún, no por rencor, sino porque necesitaba este tiempo para sí misma, para redescubrirse lejos del papel de abuela sacrificada que había interpretado durante tanto tiempo. En estos días de viaje, había aprendido cosas que jamás imaginó. Probó paella auténtica en un restaurante pequeño donde el dueño la trató como una reina cuando supo que era su primera visita a España. Aprendió a decir gracias en catalán. Compró un sombrero de ala ancha que la protegía del sol mediterráneo. Hizo amistad con una pareja de jubilados franceses que la invitaron a visitar París el próximo año. Por primera vez en décadas, sus decisiones no dependían de nadie más. No tenía que considerar si Diego aprobaría, si Laura criticaría, si su comunidad juzgaría. Solo ella y su corazón, finalmente sincronizados. Cada noche, antes de dormir, sacaba el viejo mapa que Eduardo había marcado. Tachaba los lugares visitados y sonreía pensando en los próximos destinos. A veces, conversaba en silencio con su esposo fallecido. «Tenías razón, Eduardo», murmuraba mirando las estrellas desde su balcón de hotel. «El mundo es mucho más grande y hermoso de lo que imaginamos». Una mañana, mientras desayunaba en la terraza de su hotel en Sevilla, su teléfono sonó. Era Diego. Después de 3 semanas de mensajes sin respuesta, había decidido llamar directamente. Carmen respiró profundo y contestó. «¿Abuela?» La voz de Diego sonaba insegura, casi infantil. «¿Estás ahí?» «Sí, mi niño», respondió Carmen con voz tranquila. «Estoy aquí». El silencio se extendió por varios segundos. Carmen podía escuchar la respiración agitada de su nieto, como cuando era pequeño y estaba nervioso por confesar alguna travesura. «Te he llamado muchas veces», dijo finalmente Diego. Estaba preocupado. Carmen miró hacia la Plaza de España, donde el sol comenzaba a iluminar los mosaicos coloridos. «Estoy bien», respondió. «Mejor que nunca, de hecho». «¿Dónde estás?», preguntó Diego con genuina curiosidad. «En España. Estoy cumpliendo un sueño que tu abuelo y yo compartimos hace muchos años». Otro silencio. Carmen podía imaginar a Diego procesando la información. Su abuela, a quien siempre había visto en su pequeña casa, cocinando o tejiendo, ahora viajando sola por España. «Abuela», la voz de Diego se quebró. «Lo siento tanto. Lo que pasó en la fiesta, lo que Laura dijo, mi silencio, todo. Fui un cobarde y un mal nieto». Carmen cerró los ojos. Había esperado este momento. Lo había imaginado muchas veces durante su viaje. La disculpa de Diego, las palabras de arrepentimiento. «¿Sabes, Diego? Durante muchos años creí que lo más importante era perdonar siempre, aceptar todo por amor a la familia». Hizo una pausa, observando a una pareja de ancianos que caminaban de la mano por la plaza. «Pero he aprendido algo importante en este viaje. Las casas se pueden vender, pero el respeto que se pierde tarda mucho en volver». Diego sollozó suavemente al otro lado de la línea. «Lo sé, y no te pido que me perdones ahora. Solo quiero que sepas que entiendo lo que hiciste y por qué lo hiciste». Carmen sonrió levemente. «¿Cómo está tu nueva casa?», preguntó cambiando sutilmente de tema. Diego rió con cierta amargura. «Es pequeña, ruidosa y nada lujosa. Laura la odia. Pero hay algo en este barrio. La gente es real.
Nos traen comida, nos saludan por nuestros nombres, nadie pretende ser algo que no es. Como la vida que yo elegí vivir, comentó Carmen. Sí, admitió Diego. Ahora entiendo por qué preferías tu casa pequeña a la mansión. No era el tamaño del hogar lo que importaba. Era la dignidad con la que vivía en él, completó Carmen. La conversación continuó unos minutos más. Diego le contó sobre su trabajo, sobre cómo Laura estaba luchando para adaptarse, sobre las lecciones difíciles que ambos estaban aprendiendo. ¿Cuándo volverás?, preguntó finalmente. Carmen miró su mapa, donde aún quedaban varios lugares por visitar. Todavía no lo sé. Tengo mucho mundo por descubrir. Cuando colgó, Carmen sintió una paz profunda. No había perdonado a Diego, no completamente, pero había abierto una puerta. El tiempo haría el resto. Esa tarde, sentada frente al mar, en una playa tranquila, Carmen reflexionó sobre el extraño camino que la vida había tomado. Una humillación pública, un documento guardado por décadas, una decisión valiente, y ahora, libertad. Observó a una familia cerca de ella. Una abuela jugaba con sus nietos en la arena, mientras la madre tomaba fotos. La escena era hermosa, llena de amor y respeto mutuo. Así es como debería ser, pensó Carmen. Sacó de su bolso una pequeña libreta y comenzó a escribir. No era un diario, sino una carta. Una carta para Diego que tal vez algún día le entregaría. Mi querido nieto, escribió con letra cuidadosa. La vida me ha enseñado que la mayor riqueza no está en las casas grandes ni en las apariencias. Está en poder mirarse al espejo cada mañana y reconocer a la persona que te devuelve la mirada. Está en la dignidad con que enfrentas cada día. Las palabras fluían como las olas que rompían suavemente en la orilla. Carmen escribía su verdad, su aprendizaje, su transformación de mujer sacrificada a mujer libre. Cuando terminó, guardó la carta en su bolso. Tal vez la enviaría, tal vez no. Lo importante era que ahora tenía el poder de elegir. Se levantó y caminó descalza por la arena húmeda. El agua fresca acarició sus pies, llevándose las últimas huellas de resentimiento. No era perdón lo que sentía, era algo más profundo. Comprensión. Comprendía que cada persona, incluso aquellos que nos hieren, están en su propio camino de aprendizaje. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura. Carmen respiró profundamente el aire salado del mar. Gracias, Eduardo, susurró al viento, por este regalo que guardaste para mí durante tantos años. Y así, con la dignidad intacta y el corazón más ligero, Carmen Álvarez continuó su camino. Porque a veces, quien es llamado mendigo frente a todos, es justamente quien ha sostenido todo en silencio durante toda una vida. Y ahora, finalmente, era su turno de brillar. Si esta historia te emocionó, escribe en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Me gusta saber hasta dónde llegan estas historias. Y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir viendo historias donde la dignidad siempre tiene su veredicto.